Parece. Bien, estamos grabando la clase, así que vamos a hacer andar nuestro PowerPoint. No lo vamos a ver completo, solamente vamos a ver algunas cosas muy generales. Si ustedes se fijan, yo les decía que la base para que estos cursos funcionen es que uno necesita variabilidad. Y como uno necesita variabilidad, la pregunta es cómo uno determina que cada proceso que uno ve lo pueda analizar. Sí, en el fondo, cada cosa que uno hace, la forma que yo me llevo la taza a la boca, lo llevaré a veces con la mano derecha, con la mano izquierda, otras veces revolveré. Tantas variables que tiene uno en su diario actuar, que cada uno de ellos tiene una distribución, una forma en que se lleva adelante. Y por lo tanto podríamos construir una distribución de probabilidades de cada uno de nuestros eventos. Muy complejo, muy largo, y por lo tanto lo que uno hace, y felizmente se ha hecho a lo largo de los años, que hay personas que se han dedicado a estudiar esto y han generado ya distribuciones, y la mayoría de los fenómenos de nuestra vida entonces los asimilamos a esas distribuciones, y como están bien medidas, bien desarrolladas, nos facilita mucho el entender los eventos que nos rodean. Entonces, de allí que entender o utilizar un poquito estos conceptos nos van a ayudar. Surge el concepto de variable aleatoria, ya le hablé de lo que era una variable aleatoria, ¿cierto? Es una variable que nunca se comporta de la misma manera, tiende a moverse dentro de ciertos rangos. Yo le hablé de las variables estocásticas, les conté un poco lo que era el stokos en griega, que era una especie de sistema para lanzar dardos, y nunca uno da en el mismo lugar, pero más o menos se aproxima a ese, o ronda alrededor de esas áreas o de esos límites. ¿Ah? Bueno, normalmente uno lo puede medir. Entonces, estas variables aleatorias podrían ser continuas en algunos casos, en otros casos son discretas. Cuando son discretas tienen ciertas, se mueven dentro de ciertos rangos. Cuando son continuas no tienen limitaciones, pueden tomar números inclusive fraccionarios, etcétera, o decimales, como uno le ocurre a los sucesos. Ya. Aquí hay algo discreto, si ustedes se fijan, es 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, ¿cuántas caras tiene? Uno no saca cara y media, ¿cierto? Si uno lanza 3 monedas, dice puede sacar una cara, 2 caras, no sé, pero fíjense que el resultado es discreto. Va 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿así? Y las continuas, uno se da cuenta que pueden haber muchos resultados que están entre medio, y por lo tanto allí uno se puede imaginar este tipo de resultados. ¿Cómo vamos a usar estas funciones de densidad? Nunca las vamos a utilizar. Los valores no representan probabilidades, pero sin embargo entender un poquito esto nos ayuda. Bueno, hay varios procesos que van a venir descritos como probabilidades. Esas probabilidades pueden tener intervalos. Normalmente uno lo que utiliza aquí es, dice, mire, hay un área bajo una curva. Cuando uno piensa en probabilidades, las probabilidades, lo más que uno puede llegar es que el evento ocurra, que sería un 100%. Entonces, por lo tanto, nosotros decimos sí, podría ocurrir, no le colocamos 100, le colocamos 1, y podría decir no ocurre, y por lo tanto le colocamos 0. Y eso lo medimos bajo el área de una curva. Ustedes ya estudiaron algo de cálculo diferencial integral, así que sabemos que mediante la integral podemos encontrar el área que está bajo la curva. Dicen que el símbolo integral, ¿cierto? Que es una sigmoide, podría venir un poco de la sumatoria, ¿cierto? Que como que en algún momento le cambiaron la forma. Y si uno se fija, en el fondo son las pequeñas sumitas de cada una de estas áreas. Sumo ese poquito, más ese poquito, más ese poquito. Y si sumo todo, logro el área bajo la curva, estaría determinando cuál es la integral de esa curva. Así que en realidad no son conceptos que nosotros no manejemos. Ustedes ya tienen hartas matemáticas en el cuerpo. Aparece el concepto de función de distribución, ¿cierto? Que a cada valor de una variable se le asocia entonces un cierto valor, y por lo tanto uno va imaginándose cómo se va moviendo esa función, y por lo tanto uno puede llegar a encontrar esa función, los valores que asumen uno le llama p-valor. Yo estoy dispuesto a aceptar un 5%, un 10%. En inglés se le dice p-value, se habla de la significancia o significación que tiene o puede tener un evento, o la probabilidad de que ocurra un cierto evento específico. Fíjense ustedes
que en el fondo cuando uno tiene estas famosas funciones de distribución, uno trata de contrastar lo que ocurre, el evento que está mirando, con una observación concreta. Si uno encuentra algún elemento anómalo, por ejemplo, si uno dice lo que yo les decía el otro día, hay una persona de 2 metros 10 en el curso, no, le vamos a llamar outlier, ¿cierto? O anómalo, y claramente nos alteran nuestras distribuciones. Si es muy baja, también nos alteraría nuestras distribuciones, creo que le di el mismo ejemplo yo. Si estamos dentro de un tamaño medio, no tendríamos ese problema. Entonces, lo que tratamos de hacer es contrastar hipótesis, en el fondo, hacer test de hipótesis, y tratamos de ver los resultados y contrastar lo que ocurre en nuestro experimento con un conjunto de hipótesis que nosotros nos vamos dando. Por lo tanto, surgen conceptos interesantes, por ejemplo, aparece el valor esperado, varianza, ¿cierto? Bueno, que son los típicos conceptos que uno ve, ¿cierto? Valor esperado, esperanza, varianza. Bueno, y de estas variables aleatorias existen como varios formatos. Aquí yo puse experimentos dicotómicos. Si los experimentos podrían ser repetidos, dicotómicos repetidos, y en algunos casos sucesos que sean relativamente raros, y después llegaría uno a lo que sería la distribución normal, ¿no? En los dicotómicos, la típica distribución que utilizamos, la Bernoulli o Bernoulli, nosotros decimos Bernoulli, en inglés dicen Bernoulli, binomial, en inglés dicen binomial, Poisson, qué sé yo. Y normal distribution, distribución normal, Gaussian distribution, ya. Muy rápido nomás, ¿cierto? Los experimentos de Bernoulli toman esa forma, éxito o fracaso. Hay algún ejemplo allí, un parámetro, ¿no? En realidad no lo vamos a utilizar, así que algún ejemplo por aquí, cómo uno podría construir una función de Bernoulli, ¿cierto? Hay un pequeño ejemplo muy simple, ¿no? Tantos accidentes, tantos individuos quedaron con secuelas, qué probabilidad hay, cuál sería la solución, y uno dice, bueno, sería los 300 sobre el número observado. Por lo tanto, la probabilidad de que eso ocurra sería un 15%, la probabilidad de que eso no ocurra sería el delta, ¿no? El 85%. Ejemplos como ese, otro ejemplo parecido. Bueno, empiezan a aparecer problemas con las distribuciones. Si hay diferencias estadísticas entre los grupos, entonces, ¿cómo uno dice, esto que encontramos, que es un caso particular, fíjense, ahí habían 3.000 accidentes, ¿cuántos habrán miles? ¿Cómo podemos llegar a que esto sea útil para una población? Entonces, ahí surge el concepto de cómo uno extrapola los resultados de una muestra a toda la población, ¿no? Y vamos a necesitar más herramientas para hacer eso, que es una simple distribución. Aparece la binomial, pero obviamente con números más grandes. Así que bueno, alguna explicación ahí de la binomial. No la vamos a revisar. Alguna similitud. Bueno, aquí ya se introdujo algunos conceptos. Que hay distribuciones que se parecen, ¿cierto? Aquí tenemos una Poisson y una normal. Si uno se fija, se parecen un poco. Y en general, cuando uno piensa que los números se agrandan, y la pregunta es ¿cuánto es grande? Bueno, aquí se dice cuando sobre 30. N mayor a 30 ya es grande. En general, cuando se agrandan el N, se tienden a comportar como una normal. Entonces uno se empieza a mirar que cuando tiene bastantes, fíjense ustedes, cerca de 30, ya se parece mucho a una distribución normal. La de Poisson, para casos un poco anómalos, también es una distribución que se puede utilizar en algunos casos. Se aproxima un poco a la binomial, pero cuando hay un N más grande. Bueno, la gracia que tiene un único parámetro que representa la media, también hay algunas relaciones con la varianza, y esta tal vez sea la que más nos interese y la que más utilizamos, que es la distribución normal. La mayoría de las cosas nosotros las analizamos bajo un concepto de normalidad. Cuando uno toma errores de medida, todos nos equivocamos, así que cómo se distribuyen esos errores en las medidas debe ser normal. Cómo se distribuye el frenado de los vehículos debe ser normal. Cómo está nuestra altura debiera estar normal. Cómo está nuestro peso, la propensión al crimen, la propensión a la felicidad, lo que sea, ¿no?
muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida, nosotros tal vez no tenemos por qué saberlo ni por qué pensarlo así, se distribuyen bajo algún esquema, o uno podría analizarlo mirando, siguiendo una distribución normal. ¿Qué necesita? No te quiero mostrar algo. Estoy en clase, hijita. Ya, tengo a mi hija ahí que... Ya, distribuciones binomiales con n grandes. Bueno, ¿qué pasa con la normal? Tenemos media y desviación típica. La función de densidad que ustedes han visto muchas veces, ¿no? Esa es la típica, inclusive a mí me hicieron derivarla, obtenerla, yo creo que ustedes también, ¿no se libraron de eso? Eh, bueno, cómo uno lo mira esto, las funciones, ¿no? Si ustedes se fijan, la media, pueden haber distintos valores de media, podría estar centrada en cero, podría estar centrada en otro lado. ¿Cómo se podría interpretar esa media? Bueno, como que esto, de donde esté la media, en el fondo se traslada un poco la curva, la curva normal, y la desviación típica, ¿cierto? Que sería en el fondo, ahí tenemos una medida de tendencia central y aquí tenemos una medida de dispersión. Entonces tiene que ver un poco con la escala, ¿cierto? ¿Qué tanto se dispersa o qué tanto se reúne, ¿cierto? Dijimos que esto también se le llamaba kurtosis, ¿no? Si ustedes se recuerdan, que tiene más kurtosis, que puede ser un poco más plana, etcétera. Entonces allí también tenemos la forma en que se comporta la distribución normal. Esa es una interpretación un poco geométrica, ¿no? Un poco, si miramos desde el punto de vista probabilístico, esto es bien interesante, ¿no? Porque la gracia que tiene la distribución normal es que uno habla de, y creo que se lo nombré en la clase pasada, si uno dice si tenemos más o menos una desviación estándar de una distribución normal, en eso estamos recogiendo aproximadamente el 68% de los casos. ¿Ah? Y eso es interesante. Pero si decimos más o menos dos desviaciones estándar, debajo estamos cubriendo prácticamente toda la curva de la distribución y por lo tanto tenemos sobre el 90% de los casos, normalmente se habla de 95% de los casos. Entonces, eso es interesante, ¿no? Que al estar normalizado el proceso, o al tratarlo como una distribución normal, si uno piensa en una desviación estándar y se distribuye normal, uno debería decir, mire, esto representa el 68% de los casos de la población, si somos capaces de extrapolar, o el 68% por caso de la variable o de lo que estemos analizando. Y si son dos desviaciones típicas, tenemos prácticamente todo incorporado. Bueno, aquí están las definiciones que nosotros, fíjense, ya habíamos dado. Simétrica, mesocúrtica, ¿cierto? Y unimodal, tiene media, mediana y moda coinciden, ¿cierto? En ese caso. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ya dijimos, ¿cierto? Con una desviación típica tenemos el 68 con 2,5 o 2,5 veces tenemos casi prácticamente el 99% ya cubierto. Bueno, lo interesante de esto es que si uno la tipifica, si uno la logra tipificar, dice que esa media sería 0 y la desviación sería 1, entonces ahí no tendría una desviación estándar tipificada con distribución normal con media 0 y desviación 1. ¿Para qué nos sirve esa tipificación? Fundamentalmente cuando uno quiere analizar individuos diferentes y que uno quiere analizarlos bajo un mismo esquema, ¿no? Entonces eso nos ayudaría mucho. Bueno, aquí está cómo se tipifica, ¿no? O sea, la típica fórmula del Z, X menos la media dividido por la desviación típica. Esa es la forma, yo creo que también ustedes tienen que haberlo hecho. Entonces, deja una misma probabilidad debajo de una curva y por lo tanto así uno podría comparar cosas que en teoría podrían ser o podrían parecer relativamente distintas. ¿Ah? Así que aquí hay un ejemplo de una normal tipificada, ¿cierto? Con un cierto valor. Ahí sale un poquito cómo hacerlo. Ustedes le pueden dar una mirada. Cuando es 0,1, ¿cierto? También hay un ejemplo allí que pasa cómo está tipificado esto. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos más respecto a lo mismo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo.
si uno quisiese dar una beca a dos estudiantes de sistemas educativos diferentes, supongamos que se miden de manera distinta, que hay un ejemplo extremo, supongamos que la escala podría ser tal vez de 1 a 10 o de 0 a 100, pero son notas distintas y no sabemos cómo tipificar. Entonces fíjense que aquí hay una distribución normal y aquí hay otra distribución normal, ¿cierto? Media tanto, desviación tanto, media tanto, desviación tanto. Claramente, aquí el promedio es 6, este chico está sobre eso, por eso estaría postulando una beca, y la desviación tiende a 0 a 1, podría ser 7, 5, ¿eh? Está un poco arriba del promedio. Aquí en este caso es 70, y también se mueve de 10 en 10, podría ser 60, 80, este tal vez está más cerca, no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Una de las ideas podría ser tratar de tipificar esto, ¿cierto? Hacer la tipificación. Y cuando uno mira al grupo A, que está en 0,1, este chico estaría en un sector y el otro estaría en ese otro sector, ¿no? Entonces, en principio uno podría pensar que el joven que está en el grupo A, fíjense, está mucho más arriba en esa cola, está mucho mejor que el resto de los compañeros. Uno podría pensar entonces que es, bajo este esquema, es el mejor candidato para obtener la beca. Esa podría ser una pequeña aplicación de por qué es interesante de repente tipificar, ya que uno podría comparar cosas que no están necesariamente bajo la misma escala, ¿no? ¿Por qué utilizamos tanto la distribución normal? Por sus propiedades, claramente. Muchos de los elementos que nosotros analizamos, a ver, ocurre que muchas veces uno dice mi modelo tal vez no se distribuye normal, pero puede ser que alguna de las variables que utilicemos se distribuyan normal. Entonces no es lo mismo pensar que el modelo se distribuye normal a que las variables se distribuyen normal. ¿Mm? Entonces, claro, pasa que a veces muchos de los estadísticos que nosotros calculamos de nuestras muestras que están elegidas al azar sí tienen o se comportan como una distribución normal. También pueden ser que muchos de los elementos que nosotros tengamos y la información en que se reúnan tengan distribución normal. Entonces uno empieza a mirar muchos ejemplos y claro, empieza a ver distribuciones de población que no son tan normales, pero cuando uno saca muestras de diferentes tamaños, uno puede empezarlas a asimilar. Eh, entonces empieza a ocurrir que, perdón, ahí, y se empiezan si uno empieza a tipificar, tienden a tener comportamientos entonces que se pueden empezar a aparecer, ¿no? Entonces, ocurre que muchas distribuciones, entonces, en la medida que uno empieza a analizar, se empiezan a distribuir de manera más normal. Y eso pasa un poquito en la medida que uno empieza a asumir el tamaño de n. Empieza uno a subir el tamaño de la muestra y empieza a tener ciertos comportamientos que uno los puede entrar a analizar para algunos estimadores y eso entonces nos ayuda un poco en el trabajo. Aquí surge el concepto del teorema central del límite, que ustedes más de alguna vez tienen que haber visto. El teorema del límite central, que dice que si de variables aleatorias, siempre el concepto es de variable aleatoria, si extraemos muestras de tamaño n, calculamos los promedios muestrales, tiende a pasar esto, ¿cierto? Que hay distribuciones que se aproximan bastante a las normales. Entonces también si uno tiene eso, podría obtener los errores estándares que se comporten normales. Y en la medida que uno tiende a crecer, a hacer crecer el n, tiene más posibilidades de que efectivamente tengan un comportamiento equivalente, ¿no? Bueno, y bajo ese esquema, en general uno podría decir que en la medida que tengamos muestras grandes, tiende a pasar eso. Se tiende a acercar hacia un límite, en la medida que uno va subiendo el tamaño de muestra,
y eso entonces nos ayuda a que podamos analizarlo bajo una distribución de este tipo, ¿no? Complicado es cuando uno tiene n chiquititos, ¿cierto? Con n chiquititos uno tiene que entrar a tallar con otros tipos de distribuciones. Y hay todos unos test que se pueden hacer en ese contexto. Bueno, viendo que la normal es muy importante para lo que nosotros hacemos y queremos hacer en este curso, aparecen, y nosotros vamos a utilizar varias de estas, ¿no? Vamos a utilizar chi cuadrado, t de Student, f de Snedeker. Nos va a pasar que, dependiendo de la problemática que queramos analizar, no siempre podemos utilizar la normal, así que muchas veces parte de nuestros test van a ser por t de Student, parte de nuestros test van a ser por chi cuadrado, y test generales de significancia general van a ser por f de Snedeker. Bueno, estos normalmente están muy asociados entonces a lo que son la distribución normal. Bueno, nos interesa saber un poquito qué pasa. Son cosas muy generales las que les vamos a mostrar aquí. ¿Qué pasa con estas distribuciones? Por ejemplo, la chi cuadrado tiende a tener un solo parámetro que está dado por los grados de libertad. La función de densidad no es simétrica, es asimétrica, positiva. Tiene solamente valores que son positivos, si ustedes se fijan allí. Esta función de densidad se tiende a ser cada vez más simétrica cuando aumenta el número de grados de libertad. Fíjense, en la medida que uno va aumentando los grados de libertad, se tiende a volver cada vez más simétrica. Y si el grado de libertad son lo suficientemente grandes, se tiende a comportar como una normal, ¿no? Bueno, esa es la gracia que tiene la chi cuadrado. También tiene parámetros denominados por grado de libertad, la t de Student. Cuando aumentan los grados de libertad, se acerca mucho a una normal 0,1, que sería una normal tipificada. Y lo que sí que esta t de Student es simétrica respecto al 0. Cuando uno la mira respecto al 0, sí es simétrica. Cuando se alejan del 0, sean positivos o negativos, van a ser números que van a estar fuera del rango de la t de Student, de la t de Gaussian, ¿no? La f de Snedeker tiende a tener dos parámetros denominados grado de libertad. Solo toma valores positivos, así que es también asimétrica. Uno considera que hay valores más anómalos cuando están a la cola del lado derecho, ¿eh? Por aquí, estos valores que están aquí tienden a comportarse de una manera que podemos analizarlos bien. Cuando se va hacia allá, uno tiende a tener valores anómalos. Bueno, así en términos muy rápidos, ¿qué cosas hemos estado viendo aquí? Algunos conceptos de función de probabilidad, función de densidad, función de distribución, algo de valor esperado, y algunas cositas muy generales respecto a algunas distribuciones. La que más nos interesa son la normal, y algunas distribuciones asociadas como la t de Student, la chi cuadrado, la f de Snedeker. Y con esto terminamos esta parte. Algunos conceptos muy generales de mostreo, pero muy generales. Yo sé que en otras partes han visto ustedes mostreo, me parece a mí, ¿no? Yo no sé si es verdad que han visto mostreo. ¿Vieron algún curso mostreo? ¿Han visto algo mostreo? ¿Dónde quedó mi...? Perdí mi... ¿Va? Perdí mi... Se perdió mi puntero. ¿Qué pasó? Algo pasó. Mm, 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 mm. Ahí apareció, ¿no? Y aquí no aparecía. Aquí está. Ya. Ya. Yo no sé si han visto algo mostreo, les preguntaba. ¿Algunos conceptos de mostreo? ¿Han visto algo? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Nadie? ¿O están durmiendo? ¿Algo de ¿Cómo mostreo? muestreo? ¿Cómo? ¿Muestreo en qué sentido? ¿No se han visto algo de teoría de mostreo? Creo que no. ¿No? ¿No? ¿Nada? ¿No recuerdan nada de mostreo?
Profe, creo que en estadística, Sí, pero la verdad yo sinceramente no lo recuerdo. ya, Pero yo me acuerdo que el profe Eric Paredes sí hablaba de muestreo. ya, perfecto. Perdí mi mouse de nuevo, o sea, no sé por qué desaparece mi... Perdí, no lo encuentro. Algo pasa que no está... Ahí está, me apareció. Estoy con algún problema. Ya tiene que haber sido con la instalación del nuevo... Algo está pasando. Ya, entonces el muestreo es sacar una muestra, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que en alguna parte tienen que haber visto ustedes con el, como bien dicen ahí, con el profesor Eric Paredes. Ah, si uno se fija, el concepto importante es que hay una población y la población está formada por individuos, que en realidad los individuos uno podría llamarle unidades de muestreo, unidades de estudio. ¿Cuáles son esas unidades? Pueden ser personas, familias, empresas, regiones, países. Uno puede cambiar mucho la unidad que quiere estudiar. Y con la población que uno quiere estudiar normalmente se le llama población objetivo. Uno nunca la puede estudiar completamente, eso es muy difícil. Entonces, lo que uno trata de hacer es de esa población sacar muestras que traten de representar esa población. eh, y lo que uno esperaría es que en esa muestra cualquiera de los individuos de la población tuviese una probabilidad equivalente de ser elegido. O sea, es que no diga, mira, es que en realidad ese me cayó bien, ese es más sonriente. No, no. Que uno diga, mira, aquí cualquiera podría ser parte de esta muestra. Entonces, fíjense, aquí hay unos ejemplos bien prácticos. ¿Eh? Fíjense, si llamamos por teléfono, excluimos a los que no tienen teléfono, por ejemplo. Si buscamos gente en la calle, dejamos fuera a los que están trabajando. ¿Eh? Es interesante eso, porque uno dice, bueno, ¿y a quién encontramos en la calle? Puede ser jubilado, entonces uno puede concentrarse en jubilado, gente joven, no sé. Entonces es complejo, no es como uno hace un buen muestreo. Entonces, cuando uno elige un grupo a estudiar, a esa se le llama, obviamente, población de estudio. Siempre va a aparecer sesgo, siempre hay algún grado de sesgo. Es casi inevitable que haya algún tipo de sesgo. Por ejemplo, el nivel económico de la población de estudio es mayor que en la objetivo. Por ejemplo, pueden pasar cosas como esa. Los individuos que se eligen en la calle pueden ser los de mayor edad. Por ejemplo, mayor frecuencia que los jubilados anden en la calle. Lamentablemente no ahora, pero es algo que puede ocurrir. Entonces, siempre que uno elige una muestra tiene algún grado de sesgo. Y ese tipo de sesgo se le conoce como sesgo de selección. Hay otras fuentes de sesgo que también aparecen, otras fuentes de error, que la gente no responde a las encuestas. Por ejemplo, cuando hay temas muy complicados, aquí quedó mal escrito, ¿no? Vamos a arreglar el tiro. Muy complicados, ahí guardamos. Y lo voy a tener que subir de nuevo, ahí. Cuando hay temas muy complicados, la gente no quiere responder, por ejemplo. ¿Cuáles podrían ser esos temas complicados? Por ejemplo, si a uno le preguntan, ¿consume drogas? Chicos, si ustedes le preguntan, chuta, ahí van a decir, ¿hay violencia doméstica? ¿Ha hecho alguna vez una práctica poco ética en la prueba? ¿Qué van a decir ustedes? Todos son inocentes. Nadie ha hecho nada de nada. Entonces se tiende a mentir en las preguntas delicadas. Entonces, normalmente o muchas veces para evitar este tipo de problemas se utilizan respuestas que se llaman aleatorizadas. Por ejemplo, reducir la motivación para mentir o no responder a las encuestas. Si digo la verdad, ¿cómo me verán? ¿Cómo se hace? Entonces, ¿qué se hace normalmente? Cosas como esta, que es una idea, ¿no? Dice, se le pide a la persona que cuando una encuesta complicada, que lance una moneda al aire. Si sale caro, que diga la opción que tenía en mente responder, decir, no, yo soy inocente. No tiene por qué avergonzarse, la culpa es de la moneda. Si le sale sello o cruz, que diga la verdad. No tiene por qué avergonzarse, el encuestador no sabe si ha salido cara o cruz, digamos. Aquí tal vez no sabemos la verdad de cada individuo, pero al hacer esto, como uno tirar la moneda al aire, tiene un 50 y 50, sabríamos que por lo menos hay un 50% de las respuestas van a estar, podrían ser verdad. Entonces sería una forma de poder avanzar en eso. Pero bueno, hay muchas formas en las cuales uno puede tener problemas con el muestreo. Fíjense ustedes, uno podría pensar que cuando trabaja en esto hay muestreos que son de tipo probabilístico y muestreos no probabilísticos. Entonces, si es probabilístico es que uno conoce la probabilidad de ser elegido en la muestra.
se puede hacer harto matemática cuando son no probabilísticos, que no se conoce la probabilidad de que caiga, son muestras que seguramente esconden algún tipo de sesgo. Con este tipo de muestreos no probabilísticos es muy difícil hacer una extrapolación a los resultados de la población. Bueno, lamentablemente muchos estudios que uno hace son de tipo no probabilístico y además también tienden a publicarse. Chuta, espérenme un segundito, chiquillos. ¿Ah? ¿Me esperan un segundito? Ya. ¿Cuál era la probabilidad de que me llaman? Bueno, me llamaron. Ya, entonces, la idea es que nosotros trabajemos con muestreos probabilísticos que son los que tienen la menor posibilidad de sesgo. ¿Ah? Fíjense ustedes que cuando uno trabaja, especialmente en el área nuestra, que es más de administración, uno dice ya, vamos a entrevistar a gerentes, vamos a entrevistar a esto otro, vamos a tratar de hacer una muestra de... Normalmente casi todo eso está bien dirigido, ¿eh? Muchos de ellos son no probabilísticos y la posibilidad de tener sesgos es muy fuerte. ¿Eh? Entonces normalmente es muy difícil extrapolar resultados de ese tipo de cosas. Es válido, ese tipo de resultados son válidos para los que respondieron o los que estuvieron dentro de ese proceso. Eso es lo que uno puede decir. Por ejemplo, cuando ustedes llaman a votar, por ejemplo, para algo del curso, y lo dejan abierto a que vote el que quiera, ustedes no pueden decir que eso es representativo del curso. Porque en fondo votaron los que querían votar, los que les interesaba el tema, por ejemplo. Por lo tanto, lo más que pueden decir ustedes, estos resultados son representativos de los que votaron. Y si ustedes son una carrera de 250 y votaron 20, eso que se votó allí es representativo de los 20, porque no están todos representados. ¿Ah? No hay una distribución o la probabilidad de que cada uno salga fue aleatoria. Solamente participaron los que querían y estaban interesados en un tema. Y así con montones de cosas. Entonces, para que realmente sea probabilístico hay que proceder con cosas como las que están aquí abajito, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de muestreo que uno conoce que pudiesen ser probabilísticos? Está el aleatorio simple, el sistemático, estratificado por grupos. El más relevante, el que más se podría utilizar cuando la población es homogénea, es el muestreo aleatorio simple. Hay una población de estudio. Como es homogénea, todos tienen la misma probabilidad de aparecer. Y entonces hay obviamente unas formulitas que se ocupan para esto. Uno recurre a cualquier libro de estadística, o mejor de muestreo, mejor un libro de muestreo, y ahí aparece la forma en que esto se hace, ¿cierto? Se aplica la formulita y dice, mira, si la población son tanto, el muestreo aleatorio, para que tenga tal grado de representatividad hay que elegir tantas personas. Y uno saca ese número y después a cada uno lo enumera, a los que sean parte de la población, y con un programita uno saca un listado de números aleatorios y le dice, mire, tiene que elegir el 1, el 7, el 10, el 18, el 29, el 35, y hasta que arma uno su muestra. Bueno, si la población es muy grande, obviamente tiene un costo. Cuando uno hace técnicas de inferencia, uno supone que usó un muestreo aleatorio simple, aunque se ocupa alguno de los otros, pero normalmente en la inferencia se supone que está muy bien representativa la muestra, ¿no? El sistemático, ¿qué pasa aquí? Que uno lo que tiene son individuos de la población de estudio, una lista de individuos. ¿Qué es lo que puede hacer uno? Normalmente elige individuos espaciados en la lista. El primero se elige al azar y uno vaya, vamos al tanto, al tanto, al tanto. ¿Cuál es el problema que uno puede tener aquí? Que en esas listas hayan periodicidades y por lo tanto también genera sesgo. Y aquí hay un ejemplo.
Dice que hubo un caso real donde se eligió 1 de cada 5 casas para un estudio de salud pública en una ciudad donde las casas se distribuían en manzanas de 5 casas. Salieron con mucha frecuencia las esquinas, que reciben más sol y están mejor ventiladas. Entonces fíjense que a pesar de que uno siguió un formato de muestreo que es probabilístico, la estructura que tenía esa ciudad generó que las casas con más sol, con más ventilada, la gente se enferma menos, y por lo tanto en este estudio de salud pública se produjo un sesgo. ¿No? Interesante. Este muestreo yo lo he ocupado, hice mi tesis de magíster con este, el estratificado. Lo que uno tiene que pensar es que uno tiene una población y en esa población puede tener varios estratos. ¿Ah? Entonces lo que uno tiene que hacer es determinar cuáles son los estratos, qué representan esos estratos del total de la población. Por ejemplo, podría tener unos 3 estratos y decir esta es un 25%, esta es el otro 25% y esta es un 50%. Si uno tiene identificado esos estratos, entonces dice, dadas esas condiciones, uno dice cuántas muestras hay que sacar del estrato 1, del estrato 2, del estrato 3. Y después, como dice ya, del estrato 1 hay que sacar 50, de esta 50 y de esta otra 100, por colocar un número así simplista. Y entonces de esas 50 de acá, elige aleatoriamente dentro de ese estrato. Elige aleatoriamente dentro de este otro y elige aleatoriamente dentro de este otro. Y por lo tanto uno estratificó, pero tiene una muestra representativa de la población porque a cada estrato le dio el peso y aleatoriamente eligió el interior de cada estrato. Es un poquito lo que dice acá, ¿no? Hay subpoblaciones o hay estratos, pueden influir en el estudio y queremos asegurarnos que tener cierta cantidad mínima de individuos de cada tipo. Por ejemplo, si hay hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, queremos que no solamente salgan ancianos, que no solamente salgan adultos, que no solamente salgan jóvenes, o si son hombres y mujeres, no podemos sacar solamente mujeres. Y en la población, ¿cuántos son los hombres? Son el 70%. ¿Cuántos son las mujeres? El 30%. Queremos una representatividad del 70 y del 30 y elegimos el tamaño de muestra al interior de cada estrato y elegimos al azar al interior, ¿no? Y entonces aquí se hace eso, un muestreo aleatorio simple de los individuos de cada uno de los estratos, que es lo que le estaba explicando. Bueno, y aplicar después las relaciones que correspondan. Después también podrían aparecer este último. No sé si vamos bien hasta acá. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿O están en otra? Algunos deben estar jugando, eso no me cae ninguna duda. ¿Sí? Otros están durmiendo, otros dejan el computador prendido. ¿Cómo sabe uno? Mi hija está haciendo clase, no me aparece aquí el mouse, ¿eh? Algo pasa. Ya. Algo está mal en mi equipo. Se me pierde el ratoncito. Es que, profe, usted tiene usted usa como 2 escritorios, entonces como que su computador lo interpreta como que tiene 2 pantallas. Ah, ¿y dónde lo viste eso tú? No, es que así funciona. Entonces como que su mouse seguramente se le queda como en la pantalla anterior. Ah, ya. No sé, Creo que cuando uno lo mueve como hacia a la derecha ahí apareció. Ya. Ya, tú dices porque tengo abierto esta y esta otra. sí, es como que su computador lo interpreta como dos monitores. Claro, ya. Ese puede ser el problema, ya. Bueno, vamos a tratar de... Puede ser donde ayer conecté mi iPad también y los tuve en línea los dos. Por ahí puede ser que de repente se supone que lo cerré, pero no sé. Algo Bueno, así puede ser. algo así, ya. Hacer mucho de más. Ya, estábamos mirando este muestreo por conglomerados. ¿Qué pasa? Es difícil tener una lista de todos los individuos que forman parte de la población de estudio, pero sabemos que están naturalmente agrupados de alguna manera. Entonces, varios de esos grupos se eligen al azar y por lo tanto lo que uno procede a estudiar los individuos del grupo elegido o si no, también se pueden al interior de cada grupo seguir haciendo más muestreos por estratos, aleatorios, simples, etc. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Para conocer la opinión de los médicos del Sistema Nacional de Salud, podemos elegir a varias regiones de España, si fuese ese el ejemplo, dentro de ellas varias comarcas y dentro de ellos varios centros de salud. Y así uno podría imaginarse un modelo de este tipo, ¿no? También hay que mirar el tamaño relativo de los grupos, porque también puede ser que regiones con diferentes poblaciones tener más probabilidades de salir, ser elegidas, hospitales grandes versus a pequeños, etcétera, ¿no? Hay como varias cosas que uno le podrían pasar allí.
Ya, después viene el tema de la estimación. Cuando uno hace una estimación con esa muestra, lo que uno espera, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno espera? Lo que uno espera es que el estimador represente la muestra. Eso es lo que uno espera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está un poquito reflejado en lo que uno quiere decir acá. Entonces, un estimador es una cantidad numérica calculada sobre una muestra y que esperamos que sea una buena aproximación de la población entera, lo que sería el parámetro, ¿eh? Entonces, eso espera uno, que el estimador se parezca al verdadero parámetro. Bueno, cuando uno hacíamos ejercicios de medias, etcétera, esos tienden a ser aproximaciones de la población. Entonces, para una población, una de las buenas medidas es la media de la muestra. Yo no sé si ustedes miraron el video que les dejé de la señora eh, de la Universidad de Salamanca. Ella ahí explicaba muy bien lo que era el error estándar, ¿no? De cómo uno en alguna medida puede tener la desviación típica que representa la muestra, pero cuando uno piensa en el error estándar está pensando en la población, ¿eh? Entonces, ¿cómo uno hace que el estimador que uno tenga, y por eso vamos a hacer algunos test, ¿no? Vamos a hacer algunos test para saber si se parece o no se parece al de la población. Bueno, también aparecen las frecuencias relativas de una muestra. Bueno, y entonces el tema central pasa un poco cómo uno hace para encontrar lo que sería el mejor estimador. ¿Pudieron ver el libro que les dejé, no? ¿Lo bajaron? Yo les envié el link del Gujarati. No sé si lo vieron. Me había olvidado decirle. Pum, 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 pum. Yo les dejé. ¿Dónde está esto? Acá. Les dejé el Gujarati ahí para que lo bajen. Entonces creo que era el Drive. Aquí. Yo les dejé el SPSS Stata y les envié el Gujarati. También se los compartí. Ahí está. Ahí está compartido con Ingeco. Yo no sé si los coloco aquí. A ver si se los copio el tiro. Copiar. Y lo dejamos aquí en el Meet. A ver si lo puedo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Meet? Ahí está. A ver si funciona así. Ya. Entonces ahí le pueden pegar una miradita entonces al Gujarati. Bueno, en realidad lo que nosotros buscamos es eso, el mejor estimador lineal insesgado. Y ese mejor estimador lineal va a ser el estimador por mínimos cuadrados ordinarios. Eso no hay, ese es el tema. Bueno, ¿cuáles son las propiedades que va a tener un estimador? Y para eso hay que hacer inferencias estadísticas. Una parte de la inferencia tiene que ver con la predicción, cómo yo trato de que mis números se extrapolen, y la otra parte de la inferencia tiene que ver con los test de hipótesis. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Muy simple. Si una variable conocemos mu y sigma, se aproxima a la normal, tiene la media y un error, una desviación típica. Entonces aquí tenemos una media de 60 y una desviación de más o menos 5, ¿no? Y si la obtenemos de una muestra de 100, entonces, ¿cuál va a ser la desviación típica de la muestra? Está ahí calculada. Esta media muestral se aproxima a la normal. Entonces, bajo este esquema de aproximarnos a ese número, tendríamos una estimación de más o menos 60 con más o menos una desviación de 1. Y lo que uno busca normalmente en una muestra o un análisis de estudio es tener una confianza alta. Normalmente pensamos en un 95% de confianza, de que efectivamente el valor que estamos estimando se aproxime al verdadero valor. O sea, dejamos allí
un 5% de error, que es más o menos lo que nosotros vamos a ver en la mayoría de los ejemplos que vamos a desarrollar. En realidad nunca conocemos el verdadero sigma, la verdadera desviación, son todos estimados. No conocemos el verdadero intervalo para eso, pero sin embargo sí lo podemos utilizar como una aproximación para tener una idea de lo que está ocurriendo. Y también aquí con esto, en el fondo uno podría trabajar siempre con estimaciones puntuales, ¿cierto? Con números, o trabajar con algunos temas de intervalos. Por ejemplo, aquí hay otro pequeño ejemplo, y que es lo que me interesaba, que uno dice, en este ejemplo la confianza es tanto, y eso está en un intervalo de tanto con más menos tanto, ¿cierto? Eso también se suele ocupar lo que podrían ser los intervalos de confianza. Si uno tiene una confianza de tanto, fíjense ustedes, al subir la confianza, las desviaciones tienden a moverse de cierta manera, ¿no? Tiende a moverse de cierta manera. Bueno, yo creo que ustedes vieron intervalos de confianza. Yo recuerdo que siempre se ve algo de intervalos de confianza, cómo uno genera un valor, ¿cierto? Que puede ser un promedio, y uno dice dentro de qué intervalo se mueve el resultado que tenemos. Entonces aquí hay, por ejemplo, el típico intervalo de confianza es 1 menos alfa, que es el error aceptado. Y el 1 menos alfa también esperamos nosotros contenga ese parámetro. El intervalo tiende a disminuir con el tamaño muestral y aumenta con 1 menos alfa. Siempre hay una buena y una mala noticia, que normalmente uno tiende a utilizar porcentajes altos en los que acierta, y la mala noticia es que no sabemos si lo que hicimos nosotros cayó dentro de eso. Nosotros confiamos que sí, ¿no? Pero bueno, uno tiene que aceptar que esos son los elementos que uno, en el fondo, le permiten desarrollar este tipo de estudios. Uno dice, hice esto, hice lo otro, pero siempre hay un porcentaje de error, y lo que yo estimé podría estar dentro de ese error. Uno tiene el 95% de confianza de que está dentro de lo que acierta, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, esos serían algunos conceptos bien generales respecto a lo que sería el muestreo y cómo nosotros allí podemos... ¿Funcionó esto, no? ¿Pudieron acceder a Gujarati? ¿Se pudo? Ya. Veamos algo sobre, o introduzcamos algo sobre el modelo lineal general. Lo vamos a hacer... Vamos a ver bien rapidito esto. En realidad, ¿dónde quedó? Esta es... Me puse 3B. Y aquí vamos a entrar ya de lleno un poquito lo que es la regresión. El modelo lineal general tiende... Oh, no lo cargué acá. El modelo lineal general tiende a tomar esta forma. Variable dependiente, ¿cierto? Y. Las X son las variables explicativas, si ustedes se fijan. También se le conoce independientes, regresoras, variables exógenas. E es el error aleatorio. Y beta, 1, 2, 3, beta K, son los parámetros que queremos estimar, coeficientes de respuesta, estadísticos, pueden ser muchos los nombres que nosotros le demos. Y lo que representa un parámetro, cualquiera sea, es el cambio en la variable dependiente ante un cambio en una de las variables. Eso es lo que representa cualquiera de los parámetros. Si ustedes se fijan, aquí es la derivada parcial de y respecto a la derivada parcial de x. O podríamos haber puesto un triángulo también, ¿no? El concepto es que es la variabilidad. Utilizamos cálculo diferencial porque en este tipo de modelos es el que más nos acomoda para trabajar. No estamos trabajando fundamentalmente con cambios infinitesimales, ¿no? Entonces siempre vamos a presentar esto así, como el cambio
cómo cambia Y cuando cambia X. Eso en el fondo mide beta 2, beta 3. Esto no representa una elasticidad propiamente tal, habría que adaptarlo. Para que represente una elasticidad habría que ver qué proporción juega esto acá. O sea, para que esto sea una elasticidad habría que multiplicarlo por X acá arriba y por Y aquí abajo. Entonces, si tuviésemos la derivada de Y respecto a la derivada de X por X sobre Y, que nos daría la proporción de cambio, estaríamos frente a una elasticidad. Ahora es solamente un coeficiente de respuesta. El error que está acá se le conoce como variable aleatoria, variable random, y esos errores tienen normalmente una probabilidad de distribución. Normalmente decimos que se distribuyen normal. ¿Vale? Yo creo que ahora entendemos cuando hablamos que se distribuye normal. Los errores normalmente se distribuyen normal. Hay algunos supuestos, lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente presentación, pero ¿qué esperamos nosotros de los errores? Fíjense que los errores, esperamos, a ver si volvemos acá, esperamos que este error no esté relacionado ni con X2, ni con X3, ni con X4, ni con Xta. Este error tiene que ser independiente de las variables. ¿Ah? Eso es lo que nosotros esperamos acá. Fíjense entonces, cuando calculamos la esperanza del error dados las variables dependientes o explicativas, eso tiene que dar 0, o sea, no están relacionados. Lo que sí esperamos es que la varianza de ese error dadas las variables sea una constante. O sea, no esperamos que esta variable, para esta variable el error tenga un comportamiento, que para esta otra tenga otro comportamiento, que para esta otra no. Esperamos que la varianza del error para cada una de las variables sea una constante, o sea, sea sigma cuadrado. Esperamos que los errores entre sí, cuando esto se da, cuando hay variable de tiempo, ¿no? Esperamos que la covarianza entre los errores, o sea, que el error no vaya cambiando a través del tiempo. O sea, esperamos que la covarianza de los errores sea 0. Bueno, y aquí entonces, si sacamos la esperanza de Y dada cada una de las variables, lo que vamos a obtener va a ser el modelo estimar, beta 1, beta 2, beta k, y la varianza de la variable dependiente, dado cada una de estas variables explicativas, va a ser una constante, o sea, sigma cuadrado. Va a ser una constante. A esto se le conoce como homocedasticidad, o sea, siempre se comporta la varianza de una misma manera, es homocedástica. Es algo así como esto, ¿no? Uno espera que esa sea igual a esa, el comportamiento, ¿no? La esperanza de Y, dado esto, para el modelo a estimar, se comporta como una constante. ¿Qué otro supuesto nos pasa, no debiéramos tomar en cuenta cuando estamos haciendo el modelo? Las variables explicativas debieran ser no estocásticas. ¿Qué otra cosa debiera pasar? Que las variables explicativas, entre las variables explicativas no debiera haber una relación lineal exacta, porque si una variable se parece mucho a otra y esa se parece a la otra, ya no habría variabilidad. Entonces sería un gran problema para nosotros, ¿eh? Sería un gran problema para nuestro modelo. De hecho, lo encontraríamos rápidamente. Finalmente, al final de este curso vamos a hacer test para determinar que se cumplan cada uno de estos supuestos, ¿eh? Que son los que también vamos a presentar en la siguiente temática. Fíjense ustedes que aquí uno en el fondo tendría que imaginarse una matriz de datos donde tenemos la variable Y, la variable X, la variable X2, X, hasta la XY1K, muchas variables, pero para cada variable hay observaciones. Aquí podríamos decir ahí la empresa 1, la empresa 2, la empresa T, individuo 1, individuo 2, individuo T. Entonces esto podríamos verlo como una matriz, ¿cierto? Como una matriz. ¿Así? Entonces fíjense que tendríamos Y1, Y2 tanto, tendríamos X1, X2, una columna de unos. ¿Para qué tendríamos la columna de unos? La respuesta es, esa columna de 1 nos sirve para entender la constante, el beta 1. Si ustedes se fijan, este beta 1 no está acompañado de un X, esto es lo que nosotros conocemos como intercepto. Cuando es una matriz, la forma de obtener un parámetro para ese intercepto es colocando una columna de unos. Entonces eso nos van a dar cómo afecta este intercepto cuando todas estas variables, cuando todos estos valores son 0, 0, 0, 0, 0. Entonces ahí vamos a obtener cuál es la variabilidad que tiene la variable dependiente. ¿Ah? Entonces fíjense, ups, ¿qué pasa? Pasé de largo. Entonces aquí construimos la matriz, tenemos una matriz con los datos, vamos a tener un vector columna, esta es la matriz, ¿no? Este es un vector columna con las variables dependientes, este es un vector columna con los parámetros de estimar,
y vamos a tener un vector columna con los errores de cada observación. Error 1, error 2, hasta el error 3. Esta sería la forma matricial como nosotros podríamos representar nuestro modelo. En el fondo ustedes la pregunta que hacen, ¿cuál es la diferencia entre este modelo que teníamos acá, y el que está abajo el mismo? Solamente que aquí abajo tenemos I1, I2, I3, I4, I5. Entonces, eso se representa por una matriz de I. Tenemos los X, sí, tenemos X1, X2, entonces tenemos aquí X11, X12 y así sucesivamente, una matriz con los X. Los parámetros a estimar van a representar un vector columna y los errores, para 1 va a haber un error, para el 2 va a haber otro, para el 3 va a haber otro, por lo tanto también vamos a tener un vector columna de errores. O sea, esto que está aquí es lo mismo que está arriba, pero representado en forma matricial. Bueno, aquí si lo queremos representar en forma matricial continua, para no estar mostrando todo el rato I1 y 2, colocamos I con una barra abajo, la matriz X, así, que tiene un tamaño T por K. Este es un vector columna, así que le colocamos una rayita abajo, y este es un vector columna también. Si ustedes se fijan, esto es fila-columna, así que tenemos K filas con una columna, T filas con una columna, esta es T filas por una columna, y esta es una matriz, es T por K, ¿cierto? Hasta llegamos hasta el K. Ahí. Así que es el típico manejo matricial que ustedes ya han realizado. Así sería el modelo. Si queremos verlo en forma matricial, sería la variable dependiente en función de los betas y de las variables, más los errores asociados a cada observación. ¿Ah? A cada observación. O sea, un vector columna de errores. Bueno, aquí algunos supuestos de la forma matricial, ¿cierto? Sigma cuadrado, identidad, son los típicos supuestos que tienen estas matrices. Bueno, la forma que toma la matriz. Y lo que nos interesa entonces es resolver este modelo. Nosotros no lo vamos a resolver, vamos a llegar al resultado final nomás, ¿cierto? Nos interesa entonces encontrar un estimador de los betas. Queremos saber cuánto valdría beta 1, beta 2, beta 3, todos los betas. ¿Cuánto vale cada beta? Esos son los parámetros desconocidos. Lo que nosotros conocemos, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos el valor de Y, conocemos el valor de X, pero no conocemos el valor de B. ¿Te puedo mostrar algo? ¿Estoy en clase, hijita? ¿Todavía? Sí. Entonces, y para eso entonces vamos a seguir un procedimiento que le hemos denominado mínimos cuadrados, que se lo estuve explicando en la clase pasada, pero no de forma matricial. Entonces, hacemos un estimado dado este vector columna beta, ¿cierto? Calculamos la esperanza, se elige un estimador que la suma del cuadrado de la diferencia de cada observación sea mínimo, se hace una función objetivo de los mínimos cuadrados, obviamente se resuelve eso de alguna manera, se desarrollan las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden, ahí estarían las condiciones de primer orden, y estas condiciones de primer orden en forma matricial quedarían escritas así, sería la X transpuesta por la X, vector beta, X transpuesta por Y, esa sería la forma matricial en que queda. Se premultiplica por cada lado, X transpuesto X allá, X transpuesto X acá, eso con eso se anulan, y por lo tanto lo que obtenemos es la solución por mínimos cuadrados para obtener el vector columna de los parámetros a estimar. El beta estimado, ¿cómo se calcula? Se toma la matriz, se transpone, se multiplica por X, se calcula la inversa, se toma la matriz, se transpone y se multiplica por el vector columna de Y. Y este problema se puede resolver haciendo uso del computador. En realidad nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a hacer una vez eso, que es el ejemplo que tenemos aquí. Yo creo que ya son las 4, así que les voy a invitar a que ustedes lo miren en la casa. Hasta que aquí un poquito de tiempo. Y este sería el modelo a resolver, ¿cierto? Que sería equivalente a eso que está allí. Yo tengo un ejemplo en Excel. Este es el ejemplo. Y esto es lo que hicimos en Excel. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se hace? Vayamos al Excel ahora, que es el que yo subí. Bajémoslo acá. Hagamos andar el Excel. Ahí. Este es el Excel.
Entonces, si ustedes se ve, lo vamos a agrandar un poco. Ahí, ya. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este ejemplo está sacado del Gujarati. Entonces, fíjense que aquí tenemos la cantidad de dinero, M. Tenemos el ingreso, que pasaría a ser el PIB. Y tenemos la tasa de interés. Entonces, ¿cuál sería nuestro modelo? Nuestro modelo sería este. El dinero está en función de el PIB y la tasa de interés. Eso es lo que nosotros veríamos en un modelo como este. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Esto lo vamos a representar en forma matricial. Esta va a ser la variable dependiente. Esta va a ser la matriz. Aquí puse la columna de unos, intercepto, ¿cierto? Y, bueno, entonces tenemos y variable X. ¿Qué queremos hacer nosotros? Resolver esto. Queremos encontrar entonces una columna con los parámetros de una columna, un vector columna, donde van a estar los resultados de los parámetros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tomar la matriz, transponerla, multiplicarla, después invertirla, tomar la matriz, multiplicarla, invertirla. Y aquí está hecho, aquí lo hice, ¿no? Tomé la matriz, la transpuse, pum, pum. Después tomé la matriz transpuesta y tomé la matriz sin transponer y la multipliqué. X transpuesta X, aquí está hecho. Y tiene un truco, sí, ¿eh? No es cosa que yo tome la fórmula, sino que hay que apretar F2 y después control más mayúscula más enter. Ahí saca la matriz completa. Si ustedes hacen solamente, aplican la fórmula, les va a aparecer este primer cuadradito nomás, no les va a aparecer el resultado completo. Así que hay que hacer ese paso. F2, control mayúscula y enter, y entonces resuelve este resultado que es una fórmula, que es ese que está ahí. Multiplicación de matrices, M multiplicación. Esta la hice transponer. ¿Cómo se transpone una matriz? Uno la copia, va a pegado especial, edición, pegado especial, y bueno, hay que tener primero elegido, pero esta es la idea, ¿no? Si yo tomo una matriz, que sería esta que está aquí, ¿cierto? La copio, edición, copiar, me voy a algún lado por aquí, cualquier lado por aquí, por aquí, edición, pegado especial, y ahí uno coloca aquí valores, porque si no, si hay fórmula, transponer y aceptar, y ahí las transpone, ¿no? Así como se transpone una matriz aquí en Excel, así que eso en el fondo lo que está hecho. Entonces fíjense, tengo la matriz transpuesta, la matriz es transponer y después hago la multiplicación. Si ustedes se fijan aquí, ¿dónde está? Acá. Aquí está la multiplicación de matrices. Si ustedes se fijan, ahí está representada la matriz transpuesta y está multiplicada por la matriz sin transponer, ¿cierto? Y se aplica esa formulita que está ahí, F2, control mayúscula, enter, y va a salir el resultado completo ese. Cancelar. Después de eso ya se facilita el tema porque tomo esto que está acá, todo eso que está ahí lo elijo acá. Aquí coloco matriz inversa, ¿cierto? Si yo hago eso, en el fondo hice lo mismo. Hay que seguir el mismo paso, F2, control mayúscula, y me saca la matriz inversa del X transpuesto X. Después tomo aquí, si ustedes se fijan, está la multiplicación de ¿qué? De X transpuesto por el Y, que es el vector columna que está ahí. Así que ahí salió lo que está allí, este resultado que está aquí. Y después finalmente aquí hago la multiplicación de esto, X transpuesto X a la inversa, eso, por X transpuesto Y. Y me va a salir el parámetro que está ahí, 0,50. Entonces me sale el vector columna de 3 parámetros porque son 3 los parámetros de este modelo. El primero es el intercepto, el segundo, y aquí lo tengo hecho en Excel. Ustedes se fijan, hice lo mismo en Excel y los valores que salen son exactamente los mismos. Están hechos aquí en Excel. Lo podemos hacer. Así que les invito a que le peguen una miradita, que vean cómo funcionó este. Ya, hay un solo detalle acá que es importante, que para que podamos interpretar este tipo de modelos, las variables hay que dejarlas en una unidad de medida linealizada. Así que cada una de las variables, 141, 506, 324, las linealizamos aplicando logaritmo natural. Entonces fíjense que aquí tengo el logaritmo natural de la cantidad de dinero, aquí en este que está aquí,
tengo el logaritmo natural del ingreso del PIB de ese país, y aquí tengo el logaritmo natural de la tasa de interés. Esta es la tasa, 3,24, 2,6, tanto, etcétera, ¿no? Así que esa es la forma en que se trabaja esto. Se linealiza el modelo primero, se le saca el logaritmo natural, acá arriba yo lo mostré, por aquí arriba está. Acá está, ¿no? El modelo a estimar, este es el modelo, la cantidad de dinero en función del ingreso y la tasa de interés, pero en realidad para el modelo a estimar sería el logaritmo natural de M, el logaritmo natural de I, el logaritmo natural de la tasa de interés. Y los parámetros a estimar son beta 1, beta 2, beta 3, los parámetros a estimar. ¿Cómo se estiman? Así, X transpuesto X a la inversa por X transpuesto Y por X transpuesto Y, por X transpuesto Y, ¿cierto? O sea, X transpuesto X a la inversa por X transpuesto Y. Eso nos da el vector columna B. Y eso es lo que finalmente hace el software. O sea, cuando nosotros hagamos regresión, mínimos cuadrados ordinarios, el software lo que está haciendo es esto. Él solo coloca la columna de intercepto, coloca 1. Hay casos en que uno podría elegir sin intercepto, pero cuando uno elige intercepto, coloca una matriz con unos. O sea, en la matriz va una columna con unos y después van las otras dos variables. La matriz incorpora todo esto. Hace la transposición, hace la multiplicación, calcula el inverso, hace la transposición, multiplica por el vector columna y después hace el resultado, que es esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí es finalmente esto. Nosotros miramos esto que está aquí, toma copy, vamos a hacer esto. Esto es lo que está aquí. Lo que se está haciendo aquí es eso, acá. Ahí. Hacerlo acá, ahí. Eso es lo que finalmente se hizo ahí. Ese es el resultado. Vamos a guardar esto. Ya. No sé si se captó la idea. Entonces, esto nos ayuda un poquito a entender cómo funcionan o cómo se hacen las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios. Después lo podemos hacer con Stata, eso mismo, para empezar a utilizar el Stata. ¿Dudas, consultas? Estos ejercicios que usted mostró, cuando uno lo usa en el Stata, por ejemplo, ¿son los mismos pasos o es como una forma más simplificada, entre comillas? No, en el Stata lo único que uno hace es colocar la base de datos simple. Yo creo que lo tengo hecho en Stata también. A ver, déjame, me he perdido acá. Ya, se metió los mapas aquí. Ya, a ver. ¿Dónde están mis...? Acá. Lo único que uno hace en el Stata es colocar la base de datos con los números iniciales, ¿no? Acá, a ver. Lo voy a buscar. Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Vamos a buscar aquí. Este es iCloud. Aquí. 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 Análisis econométrico. Aquí. Ejemplos mínimos cuadrados. Y aquí le puse la data de mínimos cuadrados. Aquí lo tengo hecho en Stata. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Si ustedes se fijan, en los datos mínimos, lo único que puse en los datos fue esto. 4,95, ya lo puse aquí en logaritmo natural. En realidad podría colocarlo sin logaritmos naturales. Y esta es... esto está en SPSS. Ya, no lo tengo aquí en Stata. Aquí dentro no. No lo tengo en Stata. Bueno, pero lo hacemos en Stata. Lo único que uno coloca en el Stata es los datos. A ver, ¿dónde están? Perdí mi Excel. ¿Dónde quedó mi Excel? En presentación. Acá, vemos esto. Se me perdió el Excel, ¿estar acá? Acá está. Lo único que yo coloco en el Stata es esto. Coloco esa base de datos nomás que está ahí. Pum, pum, eso. Esto lo coloco en el Stata. Y después le digo al Stata, calcula el logaritmo natural de la variable m. Calcula el logaritmo natural de i. Calcula el logaritmo natural de la i chica. ¿Cierto? Y después le digo a Stata, regress, y le coloco i, o sea, m, i, i. Y sale el OLS, el resultado, al tiro. Así de simple.
Aquí en el Excel igual es súper simple. Si yo aquí en el Excel, aquí lo tengo hecho en Excel, si lo hacemos en Excel en esto, vamos aquí a datos, en herramientas, análisis de datos, y dentro de esto elijo regresión, aceptar, y hago lo mismo. ¿Cuál es I acá? Ya, bueno, aquí en el Excel ya tendría que tener los logaritmos naturales, ¿no? Porque el Excel, aquí, esa sería la I, elijo la I, después aquí elijo el rango de entrada de X, y ahí elijo las X de aquí para allá, y después le digo, haga la regresión, y eso sería. Y en el Stata es más simple, porque en el Stata además yo puedo hacer una pequeña programación, ¿no? Así que ya lo vamos a hacer correr, o sea, es mucho más simple. Yo aquí le estoy mostrando un poquito cómo funciona el sistema, cómo llegamos a los mínimos cuadrados y cómo resuelve el software. Pero esto en realidad, hacer esto cada vez a mano es muy complicado, ¿no? Nosotros en realidad lo que nos interesa es esto, la salida del software, que es esto, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Aquí está la salida de Excel en todo caso, ¿no? Lo que nos interesa es esto, son los coeficientes, eso. Aquí aparece el error típico, ¿cierto? Que lo calcula el software. Aparece el estadístico T de la T-Student. Aparece el p-value o la probabilidad de error. Y aquí aparecen los intervalos, todo eso que estamos mirando allá, está todo ahí, ¿no? Así que es mucho más simple en realidad cuando lo hagamos correr nosotros con los software específicos. Lo que estamos tratando de hacer aquí es imaginarnos cómo funciona esto, ¿cierto? No es que el software haga algo mágico, se buscó un mecanismo de optimización que nos resolvió esto. Dice, esta es la forma en que uno obtiene los parámetros por mínimos cuadrados ordinarios. Y ya vamos a ver en la próxima presentación que estos mínimos cuadrados tienen propiedades que son muy interesantes. Estos mínimos cuadrados son el mejor estimador lineal insesgado. Entonces, lo que se conoce como un estimador MELI. Dentro de los estimadores lineales insesgados, el mínimo cuadrado es el mejor. En inglés se dice BLUE, Best Linear Unbiased Estimator. O sea, lo que nosotros tenemos aquí es que este estimador, la forma de hacer este cálculo, esto, nos provee los mejores estimadores lineales insesgados que podamos nosotros encontrar. Ese es como el mejor estimador que hay. ¿Mm? Y se estima así, no tiene ninguna ciencia. Aquí ya está sacándose el error, si ustedes se fijan, aquí estoy sacando los errores, más bajito, están los errores ahí. ¿Cómo se sacan los errores? I estimado menos I, ahí está. Está el I menos el I estimado y se saca el error, ¿cierto? Ustedes lo miran ahí, ahí tengo sacado el error. El I es el valor original, que está acá arriba, S495. El I que está acá al lado, el I estimado, ¿dónde lo dejé? Acá, ese I estimado se ocupa en el fondo utilizando la formulita, ¿eh? ¿Cierto? Multiplicando eso por los parámetros, o sea, hace para cada uno de los datos. ¿Mm? Y así saca uno el error, el estimado, ¿cierto? Ese estimado se saca tomando el valor que yo tengo. ¿Dónde está mi formulita? Acá. Tomo el beta, tomo el logaritmo natural de i y lo multiplico por beta 2, tomo el logaritmo natural de i y lo multiplico por beta 3 y le sumo el intercepto. Y me da el primer estimado. Tomo para el segundo valor de i, lo multiplico por el beta 2, tomo el segundo valor de i, lo multiplico por beta 3 y le sumo el intercepto. Y me va dando el i estimado. Y entonces el error me mide qué diferencia hay entre lo que yo estimo y el verdadero error. Y ahí aquí me sale el error. ¿Ah? Y ahí puedo sacar el sigma cuadrado, la matriz de varianza y covarianzas, etcétera. Puedo hacer todos los cálculos que uno quiera. En todo ahí, ¿no? No vamos a seguir avanzando. Nosotros en realidad lo que yo quiero mostrarles aquí es cómo funciona el modelo nomás. Nada más que eso. Después ya vamos a correr hartos modelitos, así que vamos a interpretar bastante lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea? ¿Se captó? ¿Sí? ¿Todos? ¿O alguno está muy perdido?
Yo les iba a preguntar, la lista, no se olviden de la lista. Tienen que ir acá arribita. Tienen que ir a la introducción y ahí sale lista de asistencia digital, ¿no? Para que por favor allí puedan firmar la lista. Consulta, ¿pudieron bajar el Gujarati de acá, no? No, profe, creo que ese link no sirve porque yo lo abro y se abre mi Google Drive, no el de usted. Ah. Y en el otro yo les había mandado el link que funcionó. Se lo compartí yo ese... No, pero se lo comparto aquí. Vayamos al tiro aquí. Pum, pum. Acá. Drive. Drive ahí. Entonces, ya se lo compartí a Ingeniería Comercial, ¿eh? Para que lo busquen. Entonces, ¿a quién más se lo comparto? Está el Gujarati acá. Compartir. Lo tiene compartido Viviana Vargas, Ingeco Auditoría. ¿A quién más se lo comparto? Aquí mira, Macarena lo pudo descargar de ahí, ¿eh? Ya. Entonces, acá, con B. Está como medio artesanal, pero bueno. Acá. Ahí. Ya, ahí estamos. Enviar. Compartir igualmente. Ahí se supone que... Y había alguien, parece que dice que lo bajó de todas maneras de aquí. ¿Quién dijo eso? Fue Macarena. Macarena Andrade dije, yo lo pude descargar desde el link que compartió. Desde este link que está aquí. ¿Eh? Entonces le puede haber pasado a alguien algo. Pero bueno, ahí está. ¿No? Bueno, hemos ido avanzando. Voy a tratar de solucionar mi problema con el SPSS. Y de allí les cuento cómo vamos, cómo seguimos. Tenemos clase el jueves con análisis multivariante. Así que bueno, ahí vamos a seguir avanzando en estas temáticas. Sí, yo espero que vayamos mejorando nuestra comprensión de lo que van a ser nuestros modelos econométricos, cómo vamos a tratar de modelar, vamos a tratar de hacer test de hipótesis, saber si es que nuestros parámetros, nuestros estadísticos, nuestros estimadores se parecen a los verdaderos parámetros de la función de regresión poblacional, etc. De a poquito vamos a ir avanzando en eso. Bueno, un gusto estar con ustedes. Les pido que se cuiden. Si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus papás, abuelos, etc. Así que espero que esté todo muy bien. Vamos a parar la grabación. Mira, no lo había tenido. Así que detener grabación.